Otra forma de representar los datos de un estudio estadístico es mediante los gráficos estadísticos. Estos gráficos son muy útiles, ya que con ellos podemos hacernos una idea visual de cómo están distribuidos los datos con un solo golpe de vista. Veamos los gráficos estadísticos que más se suelen utilizar. En principio, para variables cualitativas o variables cuantitativas discretas, el que más se suele utilizar es el diagrama de barras. Os voy a poner ahora una imagen de cómo sería un diagrama de barras. Esto sería un diagrama de barras. Vamos a ver ahora cómo se realizaría ese diagrama de barras con un ejemplo concreto. En particular voy a continuar con el ejemplo que teníamos anteriormente. Si lo recordamos, lo voy a poner aquí. Teníamos unas tablas de frecuencias que era la siguiente, si estos eran los valores de la variable y estas las frecuencias, teníamos 0, 1, 2, 3 y 4, que eran el número de hijos de las familias a las que habíamos preguntado, y sus frecuencias que habíamos calculado o habíamos contado ya anteriormente eran 6, 8, 7, 5 y 4. Vale, para realizar un diagrama de barras es muy sencillo. Simplemente nos dibujamos unos ejes cartesianos, donde en el eje horizontal pondremos los valores de la variable, los valores de la x sub i, y en el eje vertical pondremos las frecuencias absolutas, los f sub i. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, los valores de la variable, y ahora en el eje de las f sub i, en el eje de las frecuencias, buscaremos una escala adecuada para poder representarlo. Fijaros que el valor más grande de nuestras frecuencias, de estas que tenemos aquí, el valor más grande es el 8 y el más pequeño es el 4, así que la escala que voy a hacer yo es de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, este sería el 4, 5, 6, 7, 8, y ahora simplemente se dibujan barras que van hacia arriba para cada variable con la altura correspondiente a la frecuencia que tiene. Esto sería una cosa como esta. Para 0 tenemos una frecuencia de 6, así que dibujaríamos una barra que fuese hasta el 6. Para 1, como tenemos una frecuencia de 8, levantaríamos una barra que fuese hasta el 8. Para 2, como la frecuencia es de 7, pues levantaríamos una barra que fuese hasta el 7. Para 3, que es de 5, pues hasta el 5, y para 4, que es de 4, pues hasta el 4. Y tendríamos hecho nuestro diagrama de barras, que como veis no es excesivamente difícil. El siguiente diagrama que vamos a ver es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores, os voy a poner también un ejemplo de cómo es para que veáis qué tipo de gráfico es. Cuesta un poquito más de dibujar, ya que es un diagrama circular y tendremos que utilizar ángulos y utilizar el transportador de ángulos. Ahora mismo veremos cómo se hace esto, pero sería un diagrama de la siguiente forma. Bueno, aquí os he puesto una imagen de cómo sería este diagrama. Es un diagrama que todos conocemos, todos lo hemos visto alguna vez. Es un gráfico circular en el que tiene porciones o quesitos en las que el área o el ángulo de esas porciones es proporcional a la frecuencia de la variable. En este caso es un estudio que no se corresponde con el nuestro. Vamos a ver ahora nosotros cómo se realizaría un diagrama de sectores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la circunferencia entera tiene 360 grados. Para calcular el ángulo correspondiente a cada uno de los sectores, es decir, a cada uno de los valores de nuestra variable, podemos utilizar una pequeña fórmula. Esa pequeña fórmula nos dice que el ángulo se calcula multiplicando 360 por la frecuencia relativa. Como sabemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de valores, también podríamos hacerlo con esta fórmula que os estoy poniendo abajo. Si tenemos la frecuencia relativa, utilizaríamos la fórmula primera, la fórmula de arriba, esta de aquí, pero si lo que nos dan en el ejercicio solo tuviésemos la frecuencia absoluta, pues utilizaríamos la fórmula de abajo para calcular el ángulo. Los gráficos de sectores o diagramas de sectores se pueden realizar en todo tipo de variables, aunque son bastante más frecuentes en las variables cualitativas y en las variables cuantitativas discretas. Vamos a ver un ejemplo en el que hemos preguntado a unas cuantas personas sobre su estado civil.
Imaginaros que tenemos las siguientes respuestas. Las voy a dibujar en una tabla. Y tendríamos nuestro valor de la variable, que sería el estado civil, y podríamos ser soltero o soltera, casado, casado, divorciado o viudo. Bueno, por simplificar el estudio vamos a centrarnos solo en estos 4 atributos. Y imaginaros que preguntamos a 50 personas y las frecuencias que nos dan cada uno de esos valores son: 15 personas nos dicen que son solteros, 25 que están casados, 3 que están divorciados y 7 que son viudos. En total tendríamos 50 personas. Vamos a ver cómo hacemos un diagrama de sectores con estos datos. Lo primero sería calcular el ángulo para cada uno de los valores de nuestra variable. Veamos, para el valor soltero o soltera, tendríamos que multiplicar 360 grados por su frecuencia relativa. Como aquí tenemos solo la absoluta, pues eso sería simplemente la absoluta, que es 15, dividido por el número total de valores, que es 50. Si hacemos estas operaciones, esto nos da 108 grados. Para el valor de casado o casada, tendríamos que hacer lo mismo. Multiplicamos 360 grados por su frecuencia absoluta, que es 25, y dividimos por el número total de valores, que es 50, y esto nos da 180 grados. Ya tenemos el segundo ángulo correspondiente al segundo sector del diagrama. Para el caso del divorciado o divorciada, tendríamos que hacer igualmente 360 grados por su frecuencia absoluta, que en este caso es 3, dividido por el número total de valores, que es 50, y si hacemos estas operaciones nos da un ángulo de 21,6 grados. Y en el último caso, para el caso de viudo o viuda, tendríamos 360 grados multiplicado por su frecuencia, que es 7, y dividido por el número total de valores, y eso nos da 50,4 grados. Ahora que ya tenemos los grados correspondientes a cada sector, tan solo tenemos que dibujarlo. ¿Y cómo dibujamos esto? Pues lo primero será dibujar una circunferencia. Vale, cuando ya tenemos una circunferencia, tenemos que dibujarle su radio. Se puede dibujar en cualquier posición, yo lo he puesto en posición horizontal, pero cualquier posición sería válida. Y a partir de aquí tenemos que buscar el ángulo correspondiente. En este caso empezaremos por el primer valor, que es el valor de soltero, que sería, como veis aquí, un ángulo de 108 grados. ¿Cómo hacemos esto? Pues para hacer esto nos tendremos que valer de un transportador de ángulos. Vale, esto que tenéis aquí es un transportador de ángulos, y en el transportador de ángulos os tenéis que fijar bien en algunas cosas. La primera es este punto de aquí. Este punto de aquí es el punto central, que siempre lo tenemos que hacer corresponder con nuestro centro de la circunferencia. Y luego la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es esta línea de aquí. Esta línea que os estoy marcando, la haremos corresponder, en este caso, con nuestro radio. Pero eso solo para el primer caso. En el segundo caso ya veremos que se hace de otra forma. Luego os tenéis que fijar también en la escala de valores que tiene el transportador de ángulos, porque si os fijáis tiene dos escalas. Dependiendo en la dirección en que miremos, si vamos de derecha a izquierda o si vamos de izquierda a derecha, tendremos que coger una. Fijaros que en la dirección que nosotros vamos a utilizar, que es la dirección del sentido contrario a las agujas del reloj, la escala que cuenta es la interior, que empieza en 0, 10, 20, 30, etc. Por aquí, por donde estoy marcando. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se haría esto. Cogeríamos este transportador de ángulos y lo colocaríamos de tal forma como tenéis marcado: el puntito rojo donde está el punto rojo y la línea verde donde está la línea verde. Y buscaríamos el primer ángulo. Nuestro primer ángulo, acordaros que eran 108 grados, así que buscaríamos 108 grados y esto marcaría aproximadamente, lo marcamos y sería aproximadamente por ahí. Entonces ahora dibujaríamos una recta. Y ya tendríamos hecho nuestro primer sector, el sector correspondiente a 108 grados. Ahora vamos a ver cómo haríamos el sector correspondiente al segundo valor de la variable, que es casado, que son 180 grados. Estos 180 grados que os voy a marcar aquí, vamos a ver cómo lo haríamos ahora. Pues esto lo haríamos de la siguiente forma. Permitidme que borre esta línea verde que os he puesto inicialmente.
Vale, ahora que ya está borrada, vamos a ver dónde tendríamos que colocar ahora el transportador de ángulos, o también llamado semicírculo, para poder dibujar el siguiente sector. El punto central, que es el punto rojo, sigue coincidiendo con el centro de la circunferencia, eso no lo cambio, pero nuestra línea verde que tenéis aquí, esta línea, ahora tendría que coincidir con esta línea de aquí. Si colocamos el transportador de ángulos en la posición en que os estoy marcando, fijaros que voy a haceros un boceto pequeñito para que lo entendáis. El transportador de ángulos estaría colocado aquí. Ya sé que dibujo muy mal, pero el transportador de ángulos estaría colocado aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí marcaríamos ahora 180 grados. 180 grados es el entero, el transportador de ángulo entero es más o menos, vendría por aquí. Bueno, voy a borrar esto para que quede un poco más decente. Marcaríamos con el transportador de ángulos situado donde está ahora, marcaríamos el ángulo de 180 grados, que es este ángulo de aquí, que correspondería más o menos por aquí. Y ahora haríamos la recta correspondiente. Y ya tendríamos nuestro segundo sector. Y vamos al tercer ángulo. El tercer ángulo, 21,6, ¿dónde tendríamos que colocar el transportador de ángulos? Pues ahora el transportador de ángulos, fijaros que lo que tenemos hecho, aunque no lo he puesto, esto es lo correspondiente a soltero. Esto de aquí es lo correspondiente a casado. Y esto que nos queda aquí, este trocito que nos queda aquí, será el correspondiente, que tenemos que partir ahora, entre divorciados y viudos. Veamos cómo lo hacemos. Voy a borrar esta parte de aquí y ahora colocaríamos el transportador de ángulos de forma que la línea verde fuese esta de aquí. ¿De acuerdo? Y el transportador de ángulos, por lo tanto, mirando hacia acá, es decir, tendría esta forma, estaría aquí el transportador de ángulos y marcaríamos el ángulo correspondiente a 21,6. El ángulo correspondiente a 21,6, voy a borrar esto, estaría más o menos por aquí. Si dibujamos la recta, sería esta, y ya tendríamos que esta parte sería la correspondiente a los divorciados y esta a los viudos. Y tendríamos acabados el diagrama. Pero el diagrama generalmente no se pone de esta forma, se dibuja en colorcitos y luego se ponen unas leyendas al lado. Vamos a apuntar, por ejemplo, de amarillo el primer trozo. Sabéis que mi vena artística no es la mejor, la más adecuada. Pintamos de verde el segundo, pintamos de azul, por ejemplo, este de aquí, y vamos a pintar de rojo, por ejemplo, este que nos queda aquí en medio. Y bueno, más mal que bien, pero esto sería nuestro diagrama de sectores ya acabado. Bueno, ya acabado no, porque todavía nos faltaría poner la leyenda. ¿Qué es la leyenda? La leyenda es poner a qué corresponde cada uno de los colores. En nuestro caso, la leyenda sería poner a qué corresponde cada uno de estos colores. Se pondría de la siguiente forma, se marcarían los 4 valores de nuestra variable con sus diferentes colores, uno amarillo, el verde, el rojo y el azul, y ahora ya simplemente pondríamos que el amarillo corresponde a la condición de soltero, el verde a la condición de casado, casada, el rojo a la condición de divorciado o divorciada, y el azul a la condición de viudo o viuda. Pasamos ahora a ver otro tipo de gráficos estadísticos. Hay más gráficos estadísticos como los polígonos de frecuencias o los pictogramas. En realidad nosotros no vamos a entrar mucho en detalles en estos tipos de gráficos estadísticos, pero simplemente os los voy a mostrar para que los conozcáis. Los polígonos de frecuencias se construyen uniendo los puntos más altos de un diagrama de barras. Eso nos va a dar lugar a un polígono y ese polígono se llama polígono de frecuencias. Para verlo con un ejemplo, os voy a poner el diagrama de barras que hemos hecho anteriormente. Es este, ya lo he puesto. ¿Cómo haríamos el polígono de frecuencias? Pues muy fácil. Para hacer el polígono de frecuencias simplemente tendríamos que coger los puntos más altos de las barras, estos que estoy marcando ahora, y unirlos con unas rectas. Si yo uno este punto con este con este con este y este con este, lo que tengo dibujado en color rojo sería nuestro polígono de frecuencias. Voy a borrar lo otro para que se quede solo el polígono de frecuencias, aunque es posible que muchas veces lo veáis juntos. Bueno, pues ahora veis
la gráfica que tenemos en este momento es un polígono que se llama polígono de frecuencias. Respecto a los pictogramas, ya son más complicados de realizar. De hecho, se realizan en ordenadores y con programas informáticos, pero sí que los conocemos y los hemos visto muchas veces, así que os voy a poner unos ejemplos para que los entendáis. Estos dos ejemplos que os he puesto aquí corresponden a dos pictogramas, porque un pictograma es como un diagrama de barras, pero que evocan los datos a los que analizan. Por ejemplo, en el primer dibujo que os he puesto es un estudio sobre la variación de la población a lo largo de los años. Como veis, en lugar de una barra hemos puesto una persona y esa persona evoca a lo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? El número de personas en millones que hay en el mundo a lo largo de los años. El ejemplo segundo corresponde a un estudio sobre el número de árboles que hay en distintas exportaciones agrícolas. Por lo tanto, usamos como dibujo el árbol, un árbol de distinto tamaño, en lugar de utilizar las barras. Así es un dibujo como más evocador y nos deja un poco más claro lo que queremos representar. Tened en cuenta que en estos casos no solo es importante mirar la altura, sino también la anchura del dibujo que estamos representando. El área de cada uno de estos árboles o de cada una de estas personas será proporcional a su frecuencia. Y con esto acabamos con todos los gráficos estadísticos que vamos a ver. Recordad, los dos más importantes que hemos visto al principio son el diagrama de barras y luego el diagrama de sectores. Y luego estos otros que hemos visto aquí, los polígonos de frecuencias y los pictogramas, que los conozcáis también.